Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión virtual. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar esta mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio de el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar ya casi, ya casi acabando el capítulo 4 y te pido que lo vayas buscando para que lo tengas listo. Y esta mañana eh, vamos a ver un tema que es interesante por todo lo que hemos estado viendo de la relación que hay entre los padres de los hijos, ¿no? Cómo a veces queremos que los hijos obedezcan. Y creo que es una de las preguntas más frecuentes que podemos enfrentar los papás, ¿no? ¿Cómo le hago para que mis hijos obedezcan? ¿Cómo le hago para que me hagan caso? Y también a lo mejor puedes identificarte con esto en temas a lo mejor de trabajo. ¿Cómo le hago para que la gente obedezca, no? ¿Cómo le hago para que los empleados hagan caso? Y muchas veces humanamente o sea, tratamos de que la gente haga caso, que la gente se motive, que la gente haga lo que uno quiere por medio de premios, por ejemplo, ¿no? Algo que te conviene. Tratas de convencerlos de hacer cierta cosa porque pues si haces esto vas a lograr esto, entonces pues bueno, por cierta conveniencia a lo mejor lo hacen. O a lo mejor acudes a una estrategia más de amenaza, ¿no? Como algo que infunde miedo. Entonces te empiezan a obedecer porque te tienen miedo. Puede ser empleados, puede ser tus hijos o etcétera, ¿no? O a lo mejor la típica estrategia de la abuelita, ¿no? Que por medio del amor utilizan la manipulación emocional. Yo que tanto te quiero y tú no eres capaz ni siquiera de traerme un cafecito. Ah, no, o sea, ese tipo de manipulaciones. Entonces, si pensamos a lo mejor como un jefe, pues a lo mejor está motivado por los resultados. Está motivado porque es algo que todo mundo puede entender que les conviene si trabajas para una empresa o si eres un vendedor, a lo mejor haces caso porque pues hay un incentivo, hay un premio, hay alguna comisión o algo así. Y, pero como papás a veces es más difícil porque no tienes o sea, ese poder de convencimiento como simplemente porque te conviene. Es decir, hazme caso porque te conviene. Y muchas veces los hijos no entienden eso, no entienden que no, pues yo quiero hacer lo que yo quiera. Y empieza el tema de la rebeldía. Pero como papá, si eres un papá bueno, si eres un papá normal, pues estás motivado por el bien de tus hijos, ¿no? Quieres que les vaya bien, quieres evitarles a lo mejor algún problema y te gustaría poderte meter en la cabeza de tu hijo, ¿no? Para que él viera lo que tú estás viendo, que entendiera lo que tú entiendes, para que entonces hiciera caso y pudiera evitar ciertos problemas o algunas malas consecuencias porque tú ya sabes hacia dónde va estas decisiones que está tomando o ese camino que está tomando, ¿no? Entonces te gustaría meterte en la cabeza de tu hijo y pues que ya con eso te hiciera caso, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es hacer eso. Y el día de hoy vamos a ver cómo Pablo, como, como discipulador, cómo sigue esta serie de instrucciones hacia los tesalonicenses. En esta ocasión les va a hablar un poquito acerca del amor fraternal, cómo es necesario que siguieran y que perseveraran en el amor fraternal. Y también les habla un poquito acerca del trabajo. Y, y sigue esta temática que vimos de la semana pasada, un poquito de cómo empieza a decirles qué hacer, qué no hacer. Y ya pasamos la etapa en donde les estaba explicando ciertas cosas y ahora les está pidiendo, esto sí lo debes de hacer, esto no lo debes de hacer. Y a lo mejor podríamos dejarlo ahí, ¿no? Porque es muy claro. Son instrucciones que todos debemos de obedecer. Y la semana pasada veíamos un poquito, ¿no? De la fornicación, del engaño, esas son cosas que no debes de hacer. Y ahora empieza a decir cosas que sí, ¿no? Del amor fraternal, del amor. Y si lo leemos por encimita, a lo mejor ahí queda. Pero vamos a ver cómo en este pasaje Dios nos deja una joyita, ¿no? Que si logramos verla, si logramos apropiarnos de esta clave, puede ser la diferencia para que nuestra vida sea una vida de obediencia a Dios. Es algo que si lo entendemos y si lo hacemos nuestro, puede marcar una diferencia verdadera en nuestra vida. Entonces acompáñame, vamos a leer el pasaje.
1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos abrir tu palabra, Señor, nuevamente podemos buscar tu rostro, buscar algo de instrucción, Señor, algo de sabiduría por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que esta mañana tú conectes con nosotros, que podamos verdaderamente transformar nuestro entendimiento por medio de tu palabra, Señor. Que empecemos a pensar como tú. Que tú nos ilumines, Señor, que nos muestres en nuestra vida lo que tengamos que cambiar, que ajustar para poder vivir más conforme a lo que tú quieres que vivamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, a mí se me hace increíble Dios, ¿no? Porque por medio del Espíritu Santo, inspirando a Pablo para escribir esta carta, pues nos ha enseñado ya muchísimas cosas y sigue, ¿no? Y sigue y sigue. Los tesalonicenses, como una iglesia nueva, primero les había reconocido, había hablado con ellos un poco acerca de las cosas que habían hecho bien, ¿no? Cómo habían estado regando el evangelio por todos lados y veíamos el proceso de la semilla, cómo crece una planta y después esa planta da fruto y ese fruto da otra semilla, ¿no? Y eso es lo que hace que la iglesia se multiplique. También hemos visto cómo debe ser la vida del creyente dentro de la iglesia. No solo es que demos fruto, sino que cumplamos la función que tenemos dentro del cuerpo. Y hemos estado hablando un poquito de cómo estas preocupaciones nos deben de llevar a la acción, que cuando estamos preocupados, eso es lo que precede la ocupación, la acción. Y ahora, desde la semana pasada, empieza algunas instrucciones prácticas para cómo vivir con la mirada puesta en que va a regresar el rey, ¿no? En la venida del Señor. ¿Qué iba a pasar cuando, o sea, cómo nos iba a agarrar, cómo nos podría agarrar Cristo si regresara hoy? Y eso es lo que ha estado motivando un poquito esta conversación de la importancia que tiene el cómo vivir. Entonces empieza primero que nada con el versículo 9 y 10. Y dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Me encanta como dice que no es necesario que les escriba, como diciéndoles, no, pues ya lo hacen muy bien, o sea, no es necesario que yo les vuelva a decir esto porque ya lo hacen muy bien. Y creo que no es sorpresa que Pablo vuelva a hablar del amor, porque es algo que vemos en el Nuevo Testamento constantemente, todo el tiempo Dios está hablándonos acerca del amor. Y este amor fraternal, es decir, este amor entre hermanos, ¿cuántas veces lo hemos oído? ¿No? Desde que empezamos a estudiar Juan, desde que vimos Josué, cómo el amor es lo que nos tiene que motivar, el amor es lo que nos tiene que diferenciar. Entonces, hay muchos pasajes que podríamos buscar para recalcar esto. Les voy a mencionar algunos, como Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, está hablando Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, eso es algo que a lo mejor hemos leído, hemos estudiado muchísimas veces, pero, o sea, Jesús mismo con sus palabras está diciendo, en esto, o sea, si hay algo que nos va a distinguir, si hay algo que nos va a diferenciar con los demás, es el amor que nos tenemos unos a otros. Este amor que tenemos entre hermanos, entre todos los que somos hijos de Dios. Y el mismo Juan, ¿verdad? En la epístola, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. ¿Por qué? Porque es importante recordarlo. Es importante refrescarnos la memoria, porque a lo mejor pensamos, es que yo he escuchado esto muchas veces, y seguramente sí lo has escuchado, pero no se trata solamente de saberlo, no se trata solamente de escucharlo, se trata de analizar nuestras vidas y decir, a ver, esto que dice la Biblia es como lo estoy reflejando, esto que dice la Biblia es lo que yo estoy viviendo. Vamos a ver unos ejemplos. 1 Juan 2:10.
Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No, el que ama a su hermano permanece en la luz. Allá adelantito, el 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está otra vez. O sea, la insistencia, ¿no? ¿Por qué lo repite tantas veces? El versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no, o sea, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, escucha, analiza lo que está diciendo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, estamos hablando de vida eterna. El que no tiene vida eterna no puede amar porque o sea, necesitamos tener a Dios en nuestro corazón para aprender a amar, para amar como Él nos ha amado. Entonces, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Híjole, son palabras fuertes, o sea, muy fuertes, no fuertes, muy fuertes. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que nos amamos. Me impresiona de repente cuando te das cuenta cuántas veces aparece esta frase en la Biblia y cuántas veces nos instruye la Biblia. A ver, amémonos unos a otros, tienes que amar a los hermanos. Y dices, bueno, es que, o sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no lo hacemos? Y para terminar esta sección de 1 Juan, vamos al 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿no? Es nacido de Dios. El nuevo nacimiento, lo hemos hablado muchas veces. Para poder nacer, para poder tener vida eterna, tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces dices, ok, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay una relación estrecha, hay una relación muy estrecha entre el supuesto amor que le tenemos a Dios y el amor que nos debemos de tener entre nosotros como hermanos. O sea, si tú entiendes que cualquier persona que cree en Jesucristo es nacido de Dios, es un hijo de Dios, es engendrado por Dios, esa persona es tu hermano. Si tú entiendes esto, lo tienes que amar como a un hermano. Ese es el amor fraternal. Y eso me hace pensar mucho en lo que Jesús dijo una vez que estaban buscándolo su mamá y sus hermanos. Y que le dicen, Señor, están afuera tu mamá y tus hermanos y te están buscando, ¿no? Y le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y dices, órale, o sea, Jesús mismo está diciendo que sus hermanos, su mamá, sus parientes más cercanos son los que hacen la voluntad de su Padre. Dice, wow, muchas veces nosotros, y a lo mejor en nuestra cultura mexicana, pues es muy difícil entender esto, ¿no? ¿Cómo voy a poder amar a alguien que no es de mi sangre más que a mi propia familia? O sea, como que normalmente amamos de una forma increíble a nuestra familia, a nuestros parientes, pero tenemos que entender que tenemos unos parientes que son más cercanos, que son más profundos y que son eternos, y es nuestra familia espiritual. Y si no entendemos que somos hermanos al grado de que queremos más a nuestra familia espiritual que a nuestra familia física, entonces a lo mejor nos falta que nos caiga el 20 en este tema. Entonces aquí es como que para ponernos a pensar, híjole, o sea, yo amo más a mis hermanos en Cristo, yo amo más a mi familia espiritual que a mi familia física. Digo, a lo mejor tienes la bendición de que tu familia física también sea familia espiritual, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que no, ¿no? Habemos muchos que tenemos parientes que todavía no conocen a Cristo, que todavía no entregan su vida a Él. Y pues es difícil entenderlo porque hay pocas cosas que generan tanto problema como la sangre, como la familia, ¿no? Las emociones se encienden. Pero si somos seguidores de Cristo, Cristo dijo, o sea, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Para poderlo meditar y analizar, ¿no? Pero
En este pasaje me encanta que Pablo les dice que ya no tienen necesidad de decirles. ¿Por qué? Pues porque ya lo hacían muy bien, ¿no? Y les dice, no, o sea, en cuanto al amor fraternal ya no tengo necesidad de decirles nada porque lo hacen muy bien. Entonces digo, híjole, no, o sea, yo creo que por eso todas las veces que encontramos esto en la Biblia, pues por eso Dios nos lo dice constantemente y constantemente y constantemente. Porque yo sí siento que si Dios me estuviera hablando a mí directamente, no me diría, pues ya no tengo necesidad de escribirte esto porque pues ya lo haces muy bien. Honestamente digo, híjole, no, la verdad me falta y necesito, ¿no? Necesito que me lo estén recordando constantemente. Porque dice que en esto conocerá la gente que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo. Y dices, wow, qué increíble, ¿no? Y después les dice que abundéis en ello más y más. O sea, ya lo hacen, qué bueno que ya aman a todos los de su familia espiritual y a todos los que están por Macedonia, pero les encargo, ¿no? Les encargo que lo sigan haciendo, que lo hagan más y más, que abundéis en ello más y más, porque eh, normalmente en temas como el amor, en temas como hacer la voluntad de Dios, no es que un día digas, no, ya lo logré, ya lo terminé, porque entonces pues ya, te vas a ir al cielo y ya, o sea, ya no tienes nada más que hacer aquí. Si seguimos aquí es porque podemos dar más, podemos amar más, podemos compartir más, podemos hacer más de lo que Dios quiere que hagamos. Y eso habla de, o sea, nos conecta un poquito a la necesidad de perseverar, de que esto es de aquí hasta que Jesucristo regrese, ¿no? Y eso lo vemos con la necesidad que tenemos constantemente de leer su palabra, de que Dios nos recuerde, ¿no? Que nos recuerde las cosas que todavía no. O sea, todavía no estamos listos como para que Dios nos diga, bueno, esto ya no tengo necesidad de decírtelo, ¿no? Y mientras eso no suceda, pues hermanos, hay que seguir leyendo. Hay que seguir buscando en la escritura para que nos diga qué más podemos hacer. Entonces, además del amor, ¿no? Que dice que el amor fraternal, el siguiente punto que les dice en el versículo 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dices, bueno, qué chistoso que ahora les empiece a decir acerca del trabajo, ¿no? Eh, si, si no tenían necesidad de hablarles del amor fraternal porque ya lo hacían bien, pero ahora les dice que se pongan a chambear, ¿no? Pues, se pongan a trabajar. Pues entonces a lo mejor podemos leer entre líneas que pues a lo mejor no están trabajando bien. Y hay varias cosas que podemos entender acerca de esta época si estudiamos un poquito la historia, ¿no? Y la época en la región, etcétera, etcétera. Y es que trabajar con las manos, pues no era muy popular, no era algo como muy honroso, que es muy parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? El trabajo manual, el trabajo con las manos como que no es de alta estima. Y era una región como muy culturizada, ¿no? Era una región que aplaudía mucho la intelectualidad. Y pues como que si tú no eras muy inteligente, pues acababas trabajando con las manos. Y eso, pues a lo mejor en nuestra época como que lo podemos entender muy claramente, ¿no? Pero Pablo está exaltando un poquito, está haciendo un énfasis en que trabajar con las manos era algo honroso, ¿no? Pues dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Y hay algo que pasa cuando trabajamos con las manos, que como que nuestro corazón se ubica, ¿no? Nuestro corazón se humilla y se pone en donde debe de estar. Porque digo, hoy en día hay muchos trabajos en donde pues básicamente te pagan por tomar decisiones, ¿no? Y estás en una computadora y mandando correos y digo, no tiene nada de malo, pero hay que nada más tener cuidado con que como estás tomando decisiones todo el tiempo, pues no pienses que tú eres el jefe, ¿no? En cambio, cuando trabajas con las manos, como que te das cuenta, o sea, la necesidad que hay de moverte, de agarrar una escoba, de agarrar una pala, ese tipo de cosas te mantienen humildes, ¿ok? Y otra de las cosas que muchos historiadores comentan que puede haber estado pasando en Tesalónica es que estaban tan clavados en el hecho de que iba a regresar Jesucristo, ¿no? De que pues muchos habían dejado de trabajar. O sea, si se fijan, Pablo ha mencionado muchas veces la venida del Señor.
Y es algo que los de Tesalónica creían verdaderamente. O sea, ellos ya estaban convencidos que en cualquier momento iba a regresar Cristo. Entonces, si tú tienes ese convencimiento, si tú tienes esa como creencia de que ya en cualquier momento va a llegar Cristo, pues oye, ¿para qué trabajo? Pues ya en cualquier momento va a llegar y todo lo que estoy trabajando y en lo que me estoy afanando, pues ¿de qué va a servir? Entonces Pablo como que los ubica y les dice, hey, no, 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 a ver, aguas. O sea, no pueden dejar de trabajar porque ya va a llegar Cristo. Y es interesante que les dice procurad. O sea, es algo que les está dando como una instrucción de que lo debían de hacer. Lo deberían de buscar. Y dice, procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y es interesante porque lo contrario a la tranquilidad, pues obviamente es la intranquilidad. Entonces, o sea, ¿de dónde iba a salir esta intranquilidad? ¿Y qué tiene que ver esta intranquilidad con el hecho de que habían dejado de trabajar? Bueno, esta intranquilidad pues viene de pleitos, viene de problemas. Y Dios como que no le encanta el conflicto. O sea, en el sentido de que nosotros no debemos ser peleoneros. Incluso Dios nos dice que tenemos que estar orando por los gobernantes, ¿no? Por la gente que está en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Vemos el fruto del Espíritu, de las cualidades de carácter que tenemos que tener, que reflejamos lo que es Dios, y habla de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque no estamos buscando problemas. Entonces, en este pasaje, ¿qué ocasionaría la intranquilidad? Lo encontramos en el versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y es que esa necesidad empieza a generar problemas. Porque como no estaban trabajando, pues entonces obviamente tenían necesidad. Y si tenían necesidad, empezaban a pedir, o a lo mejor algunos empezaban a tomar lo que no era suyo, se empezaban a meter en lo que no les convenía, en lo que no les importaba. Y entonces empezaban a manchar el testimonio tan bonito que tenían y tan bueno que habían estado construyendo con todo lo bueno que estaban haciendo. Entonces acompáñenme rápidamente a Romanos 12. Romanos 12 y el versículo 11. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y obviamente el trabajo es algo que requiere diligencia. Y dice, no perezosos. A lo mejor tú tienes tus motivos para no trabajar, pero para los de afuera van a decir, híjole, este es un flojonazo. Este no está haciendo nada. Y encima se la pasa pidiendo. Entonces, híjole, estás manchando el testimonio por algo que tú estás creyendo malamente y no es lo que Dios dice. Dice, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y adelantito el 18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si depende de ti, bueno, esté bien, tienes que estar bien con todos los hombres, no generando conflictos, no haciendo cosas que no convienen, que pueden manchar tu testimonio. Y esa necesidad lo contrasta o sea, lo está equiparando a no vivir honradamente. Y me voy a tener que adelantar tantito a 2 Tesalonicenses, que es la segunda carta que le escribe a los mismos que estamos viendo ahorita, porque habla otra vez de este tema. Y lo vamos a tener que ver más adelante, pero el 2 Tesalonicenses 3, versículo 7, les dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Le está reclamando diciendo, hey, ustedes ya saben cómo se tienen que comportar. Nosotros les pusimos el ejemplo, entonces tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros. Y adelantito en el 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso es una ley bíblica. El que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque Dios bendice el trabajo. El plan de Dios desde el principio era que el hombre trabajara. Nunca ha sido el plan de Dios que no trabajemos. O sea, porque el trabajo nos da propósito, nos da una ocupación. Podemos glorificar a Dios de que nos está proveyendo Él. Y sigue diciendo, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces,
esto sí suena como un jalón de orejas, de decir, a ver, no puedes andar teniendo necesidad porque no quieres trabajar, ya sea por flojo o porque piensas que el Señor ya va a venir, eso no está bien, o sea, no puedes dejar de trabajar, porque vas a hacer que la gente blasfeme el nombre de Jesucristo, van a decir, es que los cristianos son unos flojos. Entonces, es muy interesante cómo Pablo les dice eso, ¿no? Y fíjate cómo hoy en día pasa igual. Hay mucha gente que está convencida de que ya va a llegar el Señor, ¿no? En cualquier momento, y fulano de tal es el anticristo, y yo ya sé, y me reveló un sueño Dios. O sea, ese tipo de cosas lo que ocasionan es que pues ya para qué. Ya para qué trabajo, ya para qué evangelizo, si ya va a llegar el Señor, pues entonces ya para qué. Cuando lo que vemos en la Biblia es todo lo contrario. Hasta el último momento tenemos que estar santificados para Él, tenemos que estar portándonos bien, tenemos que estar haciendo lo que Él nos mandó, trabajando en lo que Él nos haya puesto. ¿Por qué? Porque tenemos que, considerar cómo nos va a encontrar el día que venga. Y ese es el punto que ha hecho vez tras vez Pablo en estos pasajes que hemos estudiado, ¿no? Que dice, para cuando llegue el Señor, cómo nos vaya a encontrar. Y nos pone a pensar un poquito también en términos del trabajo. Tenemos que pensar, bueno, ¿para qué trabajamos? O sea, el trabajo no solamente es para cubrir nuestras necesidades, porque dice que el que no trabaja, que no come, entonces bueno, que tengo que trabajar para comer, muy bien. El trabajo tampoco es para lograr algo o para ser alguien en la vida. O sea, el trabajo no nos define, ¿no? O sea, yo soy el puesto fulano, no. O sea, el trabajo es un trabajo, el trabajo no te debe definir. O sea, no vales más o vales menos dependiendo del trabajo que tienes. No, tienes que entender lo que dice la Biblia. El trabajo es para proveer a tu familia, para compartir con los necesitados, para tener un buen testimonio, para dar evidencia de que Dios cuida a los suyos, ¿no? Esas son algunas de las funciones que tiene el trabajo, ¿no? Pero a nosotros nos debe definir nuestra postura que tenemos en Cristo, que somos hijos de Dios porque creímos en Jesucristo. Eso es lo que nos da valor, no nuestro trabajo, no el puesto que tenemos para nada. Entonces es como acomodar nuestro corazón a lo que dice la Biblia para entender cuál es el valor que tiene el trabajo. Y trabajar, porque el trabajo debe ser algo honroso, es algo que Dios instruye. Así como nos dice que amemos unos a otros, nos dice que tenemos que trabajar con las manos, tenemos que hacer, o sea, tener un buen testimonio para los de afuera trabajando. Y pues a lo mejor ahí pues ya se acabó el pasaje, ¿verdad? Qué bonito que Dios nos instruye a amar y que nos instruye a trabajar. Pero la clave, siento yo, que se nos presenta en este pasaje es, es una frasecita que Pablo usa y que es la clave para que las instrucciones que Dios nos da, ¿no? En este caso Pablo a los tesalonicenses y la Biblia hacia nosotros, es la clave para que podamos vivir y podamos obedecer lo que Dios nos dice. Fíjate lo que dice el versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esta frasecita me brincó, ¿no? Habéis aprendido de Dios. Y dije, oye, qué chistosa frase. Y me puse a investigar y resulta que es una sola palabra. Es una sola palabra que se dice teodidactos, ¿no? Como didáctico y teos como Dios. Y lo tradujeron muy bien como habéis aprendido de Dios. Y dije, oye, espérame, esto está interesante porque esta palabra solamente aparece una vez en la Biblia. Y la palabra de didactos, como en el contexto de aprender o de enseñar, es la misma palabra y tiene lógica que vaya de la mano porque para poder primero entender cómo aprendemos, tenemos que entender que pues alguien te tiene que enseñar. Y hay muchas formas de enseñar, ¿no? Hay muchas formas en las que aprendemos y hay muchas formas en las que la gente nos enseña algo. Entonces, desde el punto de vista del maestro, un maestro puede enseñar en el contexto de la información, ¿no? Te puede enseñar qué es lo que dice el libro de texto, te enseña la información. Pero por otro lado también te puede enseñar, que es muy parecida a la palabra, a mostrar. Y puedes enseñar, puedes mostrar con el ejemplo.
con un comportamiento, con cómo se hacen las cosas. Es otra forma de enseñanza. Entonces vemos la información y vemos el ejemplo. Y desde el punto de vista del alumno, tú puedes aprender en el sentido de conocer la información, ¿no? Puedes conocer y te hacen un examen y sacas 10 porque sabes la información. Otra forma en la que puedes aprender es imitar el comportamiento que estás viendo, ¿no? Y se podría decir, esta persona aprendió muy bien, ¿no? Porque sabe la información, sacó 10 en su examen escrito y sacó 10 en su examen de laboratorio, pues porque imitó lo que le enseñó el profesor. Pero el aprendizaje del que habla la Biblia va mucho más allá. Y es padrísimo ver estas palabras y cómo las usa Dios, porque no solamente es información y comportamiento, no solamente la información y hacer lo que te está diciendo. Y para poder entender esto, te pido que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el tipo de enseñanza del que habla la Biblia. Y dice que hemos sido enseñados por el Espíritu, no por sabiduría humana. O sea, no hay manera que una persona le pueda enseñar a otra persona algo espiritual. Eso se me hace increíble. Porque necesitamos tener el Espíritu de Dios, ese Espíritu que hemos recibido los que creemos en Jesucristo, porque solamente Él nos puede enseñar lo espiritual. O sea, yo como persona no le puedo enseñar a otra persona algo espiritual. Le puedo enseñar la información, que es lo que dice la palabra de Dios. Le puedo enseñar con mi vida, le puedo enseñar con el ejemplo, el efecto que está teniendo el hecho de que yo aprenda del Espíritu algo. Pero para que la persona que lo está escuchando, que lo está viendo, lo aprenda, necesita tener el Espíritu Santo. Efesios 4 profundiza un poquito en esto también. Efesios 4, versículo 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dices, a ver, espérame, ¿de qué está hablando aquí Pablo a los Efesios? Porque está hablando de una nueva vida en Cristo. ¿Cómo nos debemos de comportar? Y a lo mejor estas personas pues obviamente no conocieron a Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando que habéis aprendido de Cristo? Dice, o sea, ustedes se van a comportar de esta forma si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dices, wow. O sea, a lo mejor cuando no podemos cambiar ciertas cosas, a lo mejor cuando no aprendemos en el sentido bíblico las cosas, a lo mejor no hemos aprendido de Jesús. A lo mejor ponemos atención en las clases, ponemos atención en las predicaciones, pero simplemente nuestra vida pareciera que no entendemos, ¿no? Hasta decimos, híjole, este cuate no le cae el 20. Y es esto que dice que si en verdad habéis aprendido de Jesús. Pero para poder aprender las cosas como la leemos en la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando estaba hablando de que ya se iba a ir, en Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son las palabras de Cristo. Está diciendo, si ustedes quieren acordarse de lo que yo dije, si ustedes quieren aprender, o sea, cualquier cosa, dice, porque les va a enseñar todas las cosas, necesitan este Consolador, el Espíritu Santo que iba a mandar Dios. Porque Él es el único que nos puede enseñar todas las cosas. Porque entonces podemos ver y entender que cuando la Biblia dice que nos está enseñando algo, no solamente es hacer o no hacer, que obviamente es muy importante. Cuando Dios te dice que no hagas esto, pues no lo hagas. Cuando te dice que hagas esto, pues hazlo. Pero cuando lo entendemos, ¿no? Vemos por qué Jesús lo lleva a otro nivel.
porque no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Y les voy a dar un ejemplo para ver si pueden entender la diferencia, ¿no? La ley te dice no mates. Y tú dices, pues perfecto, no está tan difícil. Hay mucha gente que conozco que va toda una vida y no mata a nadie, ¿no? Afortunadamente es algo que sí se puede hacer. Con, con fuerza de voluntad y con paciencia, pues bueno, es fácil a lo mejor no matar a alguien. Pero Jesús lo lleva a otro nivel. Porque dice que si tú te enojas contra tu hermano es como si lo mataras. Y dices, no, no, eso ya está muy complicado, eso ya para mí no lo entiendo. Yo a cada rato me enojo con todo mundo. Y Jesús lo pone al mismo nivel. O la ley te dice, ¿no? No forniques, no cometas adulterio. Bueno, también conozco gente que pasa toda una vida y no fornica, no cae en esto. Y dices, bueno, entonces sí se puede. Pero nuevamente Jesús lo lleva a otro nivel. Dice que si tú ves a una muchachita y la codicias y te imaginas, es como si lo hubieras hecho. Entonces dices, bueno, espérame, ¿cómo es posible esto? Esto es literalmente imposible. ¿Cómo voy a yo controlar mis pensamientos? ¿Cómo voy a cambiar? O sea, nadie ve lo que pensamos. Y por eso nos gusta tanto, ¿no? Porque nadie ve lo que pensamos. Pero ¿cómo es posible llegar a este nivel de santidad, a este nivel de perfección? Bueno, necesitamos al Espíritu Santo. Porque cuando aprendemos de Dios, cuando en nuestra vida esta palabra de teodidactos se vuelve realidad, es cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos, ¿no? Cuando la mente del Señor se vuelve nuestra mente. Este aprender de la Biblia es lo que nosotros comúnmente decimos como, ya me cayó el 20. O sea, ya entendí algo que a lo mejor habías estudiado muchas veces en tu vida, lo habías escuchado en muchísimas predicaciones, de repente sientes que te abre los ojos espirituales el espíritu. Esa es la clave, porque solo ahí es cuando vives lo que Dios te está queriendo enseñar, porque esta enseñanza de Dios es aplicarlo en tu vida, que lo entiendas, no solo es la información, o no solamente es que lo imites, no es que me dijeron que hiciera esto, sino que ya entiendes en el fondo. Tus cables, como quien dice, se conectan con Dios, y eso solamente lo puede hacer Dios. Aprender de Dios es algo que todos tenemos que hacer. Esta es la verdadera forma, la única forma de ser transformados, de renovar nuestro entendimiento, de dejar de pensar como una persona humana y empezar a pensar como un hijo de Dios, en donde yo muero, mis pensamientos mueren, mi carne muere y vive Cristo en mí. O sea, yo me vuelvo un utensilio, un instrumento de Dios que piensa como Él, hace lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y yo simplemente soy una parte de su cuerpo. Entonces se me hace espectacular. O sea, porque Dios, o sea, con Dios no solamente es estudiar. O sea, eso no es suficiente. Estudiar la Biblia es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente con ir los domingos, ¿no? Y entonces, o sea, muchos de nosotros estamos viviendo muchas situaciones en nuestra vida que a lo mejor no entendemos, ¿no? A lo mejor decimos, híjole, es que le estoy pasando mal en esto o el otro. O sea, si das un pasito para afuera, puedes ver perfectamente que Dios te está preguntando con esta situación que estás viviendo, ¿cómo vas? O sea, si aprendiste, o sea, a lo mejor estás recibiendo información y no lo estás aprendiendo. O sea, y Dios está usando las circunstancias de tu vida para que aprendas, para que te caiga el 20, para que conectes las cosas. O a lo mejor a ti te cuesta trabajo obedecer. Y pensamos que obedecer a Dios es como cualquier obediencia, ¿no? Cuando obedecemos a un jefe o obedecemos a nuestros papás. Pensamos que podemos obedecer a Dios por conveniencia, porque Dios te va a bendecir si haces esto. Entonces, lo estoy haciendo porque me va a convenir, o sea, lo estoy haciendo porque me va a dar algo a cambio. O a lo mejor empiezas a obedecer por miedo, ¿no? Si no hago esto me va a caer un rayo, como si fuera un dios de la mitología. O incluso muchas veces pensamos que Dios nos obliga a obedecerlo con un amor de manipulación. Yo que morí por ti, tú no puedes hacer esto por mí. O sea, ese tipo de amor, ese no es Dios. Estamos nosotros poniendo nuestro pensamiento en cómo funciona Dios y Dios no es así.
A lo largo de su palabra nos repite las cosas muchísimas veces que tenemos que amar. Pero como ya estudiamos, para poder amar necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos morir para que Él nos controle y Dios, que es amor, nos enseñe a amar. Y si amamos a Dios, entonces lo obedecemos. Y entonces ahora sí, todas las instrucciones que está diciendo Pablo, que nos dice la Biblia constantemente, entonces se vuelven posibles. El trabajar con una buena actitud, el no estar fornicando, no estar engañando, el no estar hablando cosas que no convienen. Todas las instrucciones que nos deja la Biblia las podemos entender porque aprendimos de Dios. Y para que cualquier instrucción que Dios nos dé sea posible vivirla, tenemos que aprender de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos explique, nos enseñe, nos abra el cerebro, nos abra nuestro entendimiento. Porque no solo es la Biblia. O sea, mucha gente, yo estoy seguro que si les hago un examen de cuántas palabras vienen en la carta de Primera de Juan, a lo mejor lo saben, ¿no? A lo mejor saben cuántos versículos tiene el libro de Salmos, o no sé. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia y eso es buenísimo, es padrísimo. Pero no es solo leer la Biblia. O no solo es ir a la iglesia, ¿no? A las reuniones de iglesia, porque pues cualquiera puede asistir. Cualquiera incluso puede tener amistad, ¿no? Con la gente que asiste a las reuniones de la iglesia. O sea, no solo es eso, no solo es lo que podemos hacer, sino que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser hijos de Dios. Y a lo mejor ese es el lugar donde tú tienes que empezar. O a lo mejor esto es algo que tú le tienes que compartir a alguna persona que quiere, pero que piensa que es solamente conocimiento o solamente lo que tiene que hacer. Tienes que empezar por ser un hijo de Dios. ¿Cómo le haces? Creyendo en Jesucristo. Creyendo que Dios envió a su Hijo para morir en tu lugar. Para que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo como tu Salvador, o sea, entonces vas a tener vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna en ese momento. Te vuelves un templo del Espíritu Santo porque Jesús, en la forma del Espíritu Santo, viene a morar dentro de ti. Ese es el Evangelio. Y entonces ahora sí empiezas a entender por qué Dios hizo una cosa tan complicada. Porque como Dios es un padre amoroso, dice de qué forma le hago para que me entienda, cómo le hago para que este huerco, este chamaco, me haga caso y vea lo que yo veo. Me voy a meter en su cabeza. Y dice que se mete en nuestro interior por medio de su espíritu y nos muestra su verdad. Esa es la única forma en que podemos ver la verdad, si Él nos la muestra. Porque humanamente somos incapaces de ver a Dios, somos incapaces de entender las cosas espirituales. Por eso es necesario que su Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Y tenemos que entender que nosotros no podemos hacer esto. Nosotros como iglesia, nosotros como hermanos, nos tenemos que motivar unos a otros. No tenemos que entender que estamos sufriendo juntos, nos tenemos que amar, nos tenemos que apoyar unos a otros, tenemos que ayudarnos con la información que viene en la Biblia, tenemos que ayudarnos con el ejemplo que nos damos unos a otros. Pero tenemos constantemente que estarnos recordando que lo que nos está pasando es ese proceso en el que Dios nos está enseñando. Para ver si lo que sabes, la información que has recibido, o sea, la estás conectando con lo que Dios te está enseñando. Porque debemos aprender de Dios. Aprender en el sentido bíblico de esa palabra, que es que te caiga el 20. Y si separamos nuestra vida, nunca vamos a aprender. O sea, separamos nuestra vida, me refiero, este es mi día de trabajo, este es mi momento con mi familia, este es el momento con la iglesia, este es el momento que tengo de mi devocional. O sea, si tú fragmentas tu vida, no vas a entender que es un todo. O sea, tú eres un hijo de Dios 24 horas al día. Y tienes que entender que todo lo que estás viviendo es parte de la enseñanza, parte del aprendizaje que Dios te está dando. Si tú no quieres soltar el control, pues nunca vas a aprender. O sea, nunca vas a aprender. O sea, porque puedes tener toda la información, puedes tener los mejores ejemplos, pero cuando Dios tiene el control es cuando te aprieta y te empieza a decir, ¿y tú qué onda?
O sea, de dientes para afuera, o en verdad vas a vivir lo que te estoy queriendo enseñar. Y tenemos que entender que si somos hijos de Dios, debemos estar en este proceso. Es algo que Dios lo va a hacer porque es nuestro Padre, hasta que muramos o hasta que regrese el Señor. O sea, todos vamos a estar en este proceso, en este proceso de puesta a punto, porque somos la novia. Somos una novia en proceso de purificación, de preparación para cuando Jesucristo regrese. La Biblia nos dice que Jesucristo mismo se está preparando a sí mismo una novia digna para cuando llegue ese momento, cuando llegue el novio y se presente la novia delante de él. ¿No? Si te imaginas esto, el tipo de novia que tenemos que ser para cuando regrese Jesucristo, puedes entender que solamente si Él nos prepara, solamente si Él nos limpia, solamente si Él nos peina, nos maquilla, nos purifica, vamos a poder ser verdaderamente dignos para estar delante de Él cuando Él regrese. Y ese es el tema que hemos estado viendo en toda esta epístola, ¿no? Es el tema que hemos estado repitiendo constantemente de por qué hacemos todo esto, por qué Dios nos está enseñando todo esto, para cuando Él regrese. Y de eso vamos a hablar la siguiente semana también. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tu verdad es espectacular, Señor. Tu palabra es espectacular. La gente que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor, muchas veces es espectacular. Te damos gracias por todas las herramientas que tú nos has dado para poder ver cómo tú trabajas en la vida de las personas, Señor. Pero esta mañana yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a entenderlo nosotros, Señor. Yo no puedo aprender lo que tú quieres que yo aprenda, Señor, por medio de la vida de alguien más, o por medio del conocimiento de alguien más, o por medio de un curso, Señor. Tiene que ser conectando mi mente con tu espíritu, Señor, mi corazón con tu espíritu, que tú nos abras los ojos para que podamos verdaderamente entender lo que nos quieres enseñar, Señor. Te pido por favor que todo lo que estemos viviendo en nuestra vida, que todo lo que tú nos estés enseñando, que podamos verdaderamente llegar al punto en donde decimos aprendimos de Dios. Y por eso no es necesario que nadie más nos escriba, que nadie más nos enseñe, porque ya lo aprendimos de ti, Señor. Te pido que esta iglesia sea una iglesia que ya aprendió de ti muchas cosas, Señor. Que no solamente aprendamos el amor fraternal, sino que aprendamos todo lo que tú nos quieras enseñar, Señor. Que seamos una iglesia sensible a tu espíritu, que seamos una iglesia dócil, que apaciguemos la carne, Señor, y dejemos que tu espíritu viva por medio de nosotros para hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que tengas una excelente semana. Es Semana Santa, la semana que entra. Espero que nos podamos ver el domingo. Y si no, pues nos vemos por medio de la tecnología. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.